Hola, ¿qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo el maestro Fernando Franco con un nuevo video. Esta vez hablaremos de las integraciones que la empresa ProQuest trae a Clarivate luego de la adquisición que tuvo Clarivate de ProQuest y Exlibris hace poco más de un año. El día de hoy hablaremos de una herramienta muy útil para todos que nos ayuda a, obviamente, identificar temas emergentes, nos ayuda a darle sustento al conocimiento que tenemos ya como profesionales y es información que pocas veces sale a la luz del sol para consumo masivo. Vamos a hablar de las tesis y disertaciones que los estudiantes de maestría, de doctorado hacen y que, repito, muchas veces se quedan en un cajón u olvidadas porque no tienen la visibilidad o la representación a través de una base de datos mundial. Pero hoy por hoy, gracias a Web of Science, que es una herramienta en la que creen más de 11,000 clientes en el mundo y la utilizan para consultar la información más valiosa creada por el hombre al día de hoy y publicada en las revistas más influyentes, se les da espacio a estos documentos de tesis y disertaciones en un índice especial que forma parte ahora de la base de datos, compartiendo créditos con la colección principal, con las revistas de alto impacto, con información de patentes, con información de libros, con información de actas de conferencia y otros datos que por ahí surgen de las suscripciones dentro del portal Web of Science. Cuando hablamos de las tesis y las disertaciones, tenemos que obviamente saber el contexto de ellas y saber por qué muchas veces no brillan en el mercado. Bueno, es importante saber que solamente una fracción de los estudios de posgrado están representados en revistas revisadas por pares. Es así como los grandes editoriales como Wiley, Springer, Elsevier, Taylor & Francis y muchos otros editoriales que publican información científica, pues tienen poco espacio o realmente los autores de las tesis a veces no sienten capaces de publicar sus documentos en ese tipo de revistas o reciben el rechazo porque son obviamente estudios que están en evolución. Pero de cualquier forma, esta es la realidad. Solamente el 7.6% del contenido de Springer, de los millones de documentos que publica Springer en sus revistas, tiene información de tesis y disertaciones. Y bueno, al final de cuentas, no todas las tesis de posgrado se presentan para su publicación y la mayoría de los artículos son rechazados, como les decía, antes de entrar a un ciclo de revisión por pares. Y finalmente las tasas de aceptación varían, pero los editoriales de primer nivel aceptan menos del 20% de los artículos que se envían. Y no solamente hablo de tesis, hablo de artículos científicos de expertos en la materia. Recordemos que las revistas de impacto internacional son las revistas que reciben la mayor cantidad de postulaciones para publicar documentos. Es decir, ellas no andan invitando a los usuarios a publicar en ellas porque ya gozan de una reputación muy alta. Entonces van a rechazar la mayoría de los documentos que reciben y se van a quedar solamente con los más valiosos a los ojos de los editores. Desde ahí también la razón por la cual muchas tesis y disertaciones creadas a veces por los más nuevos en el mercado en algún tema en particular, que son los doctores recién graduados o los maestros recién graduados, pues a veces no tienen un espacio dentro de estas revistas por el tipo de documento que quieren postular. Pero entonces, ¿cómo hacer que nuestra producción científica, que nuestra tesis, nuestra disertación, la inversión que hicimos brille y el mundo se entere que existe y sea utilizado para crear nuevo conocimiento científico? Es muy simple. Hay que postularla a las revistas científicas. Es el camino número uno. Pero el camino número dos es que formen parte ahora de la herramienta Web of Science a través de este nuevo índice de tesis y disertaciones. La pregunta sería, Fernando, ¿yo cómo integro mi tesis a esta sección de la famosa herramienta Web of Science? Pues en la charla les voy a platicar cuáles son las rutas para que esto suceda. Algo muy importante antes de continuar con esto es decir que yo como usuario no puedo postular mi tesis de forma individual o de forma particular. Yo requiero que mi institución sea la que levante la mano, contacte al equipo de Clarivate y nosotros trabajemos con el equipo del centro de información, con el equipo del centro de investigación de su universidad
para poder integrar el repositorio de sus tesis dentro de nuestra herramienta. Entonces, esto es una tarea institucional, no individual. Es decir, yo, Fernando Franco, que pertenezco a una universidad, no puedo postularle o mandarle mi información a Clarivate en un correo electrónico para que la pongan en Web of Science. No, es un trabajo que requiere el trabajo institucional del equipo administrativo que nos contacte para poder llevar a cabo la integración de todas las tesis institucionales en nuestra plataforma. Y más al rato les muestro cuál es la ruta y los correos que tienen que, digamos, guardar para poder hacer este intercambio de información y ese conocimiento, esa información que ya tiene la universidad, brille en todos los rincones del planeta. ¿Ok? Ahora, primero que nada, no todas las tesis de posgrado se representan para su publicación. Ya lo comenté. Eso es solamente, si Springer, siendo una editorial muy importante, tiene solamente un 7.6% de su contenido son tesis y disertaciones, pues ahí está un ejemplo muy claro. Las tasas de aceptación varían, pero las editoriales de primer nivel aceptan menos del 20% de los artículos que ellos reciben. Entonces, cuando hablamos tanto de tesis como documentos científicos, las revistas editoriales de más alto impacto reciben menos del 20% de lo que pues nosotros enviamos para una evaluación. La mayoría de los artículos son rechazados antes de entrar en el ciclo de revisión por pares. Recuerden ustedes que yo soy un investigador o soy un estudiante de una tesis de doctorado o de una maestría y mando y postulo mi documento a revisión para ser publicado posteriormente. Y en ese camino las editoriales tienen distintos filtros. Primero que nada, hay un administrador que recibe la información de los que postulan sus papers y identifica pues las fallas de fondo y de forma que podrían tener los documentos que llegan a la revista. Es un primer filtro en el cual se les pide un cierto estilo bibliográfico de citas y referencias, se les pide cierto tipo de formato al documento que quieren publicar en esa revista, y ya cuando hablamos ya del fondo, pues entra a un comité editorial, el cual tiene un editor en jefe, un editor asociado, los cuales van a analizar la información junto con los revisores por pares para identificar errores o mejoras en el documento y posteriormente pues aceptarlo o rechazarlo al 100%. Entonces, recuerden que hay un proceso importante. Entonces, la disertación se envía a la revista, es aceptada o se le piden ajustes a través de un administrador o un editor asociado. De ahí entra revisión por pares para que expertos le den una retroalimentación y se hagan los ajustes necesarios. Y finalmente es aceptado o rechazado. Y si es aceptado, el documento es indexado en la revista para su publicación. Es importante mencionar que hablando de ProQuest Dissertation and Thesis Global, que es la plataforma que pertenecía específicamente a ProQuest y la que ustedes contrataban en el pasado directamente con ProQuest, bueno, es una herramienta que tiene 5.7 millones de registros curados de metadatos, 3.2 millones de documentos están a texto completo y hay información de tesis y disertaciones de más de 4.000 universidades y centros de investigación en el mundo que son representadas por más de 65 países en más de 60 idiomas, y hay más de 2.6 millones de tesis que no pertenecen a Estados Unidos, porque muchas veces está la falsa creencia que las plataformas internacionales solamente abarcan información de Estados Unidos, y eso en esta herramienta, les comento, no es así. Hay más de 2.6 millones de tesis que no pertenecen a Estados Unidos, es decir, está bastante bien balanceada la información de los Estados Unidos con la del resto del mundo. Además, este ProQuest Dissertation and Thesis Global es la única fuente completa y de calidad de metadatos, citas y texto completo para tesis de posgrado. ¿Ok? Validamos la precisión y la integridad de los registros, mejoramos los registros a través de la indexación temática adicional y palabras clave, extraemos campos de metadatos adicionales, extraemos referencias citadas y se revisa manualmente con una precisión del 98%, se traduce el resumen y el título al inglés para mejorar la visibilidad de la tesis del proyecto, y la indexación de WOS agrega áreas de investigación, citas y análisis más profundo a esta información de tesis y disertaciones.
Aquí tenemos un poquito, pues, la distribución de la información y vemos que a partir del 2012 hubo un crecimiento de 543% de los títulos a texto completo que están fuera de los Estados Unidos. Hay más de 190 años de cobertura y además tenemos información de nuevas instituciones, para ser precisas 78 en los últimos 3 años. Cuando hablamos de América Latina, tenemos que en Chile hay 4.379 tesis ya dentro de nuestra plataforma, en Perú 6.000, México tenemos 3.000, Venezuela solamente hay 39, Brasil hay 109 y en crecimiento. Y bueno, aquí tenemos también la representación de otros países que tienen su información de tesis y disertaciones. Ahora, cuando hablamos de la integración de Web of Science con ProQuest Dissertation and Thesis Global, creamos un nuevo entorno, un entorno más completo. Hay una mejoría en la explotación de los recursos, porque si yo cuento con la suscripción directamente a ProQuest Dissertation and Thesis Global y además tengo la suscripción a Web of Science, tengo la integración de dos herramientas importantísimas y tengo la posibilidad de sacarle muchísimo provecho. Recordemos que son suscripciones por separado. Una pertenece a ProQuest Dissertation and Thesis Global y otra suscripción pertenece a Web of Science. Pero algo importante es que si yo cuento con suscripción a Web of Science, pero no cuento con suscripción a ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, pues, si cuento con suscripción a Web of Science, pero no cuento con suscripción a ProQuest Dissertation Global, Antisis Global, pues no tengo ningún problema, porque a través de mi suscripción con Web of Science yo voy a poder ver, darle una miradita a la información de las tesis que se encuentran en ProQuest Dissertation and Thesis Global, pero a través de Web of Science. Entonces es algo muy valioso porque yo voy a poder identificar también el impacto, las redes de citaciones que tiene las tesis. Y bueno, puedo sacarle provecho a esta información que, aunque no es parte de mi suscripción, a través de mi institución voy a poder obtenerla, porque hoy por hoy, si soy cliente de Web of Science, también tengo cierto acceso a la información de ProQuest Dissertation and Thesis Global. ¿Ok? Y les muestro un rato con un ejemplo para que no queden dudas de cómo se va a ver la información. Ahora, ya les comenté, frecuentemente las tesis ofrecen resultados que aún no están publicados en la literatura revisada por pares. Además, las tesis revelan más detalles de los que se pueden encontrar en los artículos de revistas, especialmente los detalles experimentales. Además, son una buena fuente de materiales y metadatos detallados y de resultados aún no publicados que, sin embargo, pueden ser interesantes y desencadenar futuras investigaciones. Entonces, las tesinas y las tesis y las disertaciones proporcionan conocimientos fundamentales para los investigadores. Ahora, es importante mencionar que las tesis y disertaciones tienen también un ciclo de vida que podemos aprovechar si sabemos cómo hacerlo. Porque primero que nada, al desarrollar una tesis o una disertación, es algo que nos sirve para una titulación, para poder pedir un puesto académico e incluso recibir financiamiento. Para eso son las tesis y disertaciones. Pero esas tesis pueden desencadenar preprints, que a su vez un preprint, que es un documento no publicado, pero ya que tiene cierto rigor de evaluación, cierto rigor de ajustes, ya puede tomarse como conocimiento de un profesional. Aunque no pueden sacarse resultados en medios de comunicación de pruebas clínicas o no se pueden dar como resultados ya fijos, pues esos preprints pueden desencadenar también en actas de conferencia, luego de discutir la información en estas conferencias internacionales donde asisten expertos en la materia a presentar su conocimiento, y ahí se adquieren nuevas discusiones en mesas de debate para hacerle ajustes también a este conocimiento, y de ahí esta información que se generó a través de una tesis pasó a ser preprint y luego se discutió para hacer ajustes de conocimiento y de bases en un simposio, en una conferencia, pues puede resultar en un artículo científico que al final se puede publicar en una revista, se puede patentar el conocimiento e incluso darle seguimiento también a través de libros. Entonces, cuando hablamos de la información de las tesis y disertaciones, hablamos de la raíz del conocimiento para muchos temas, como ya lo mencioné, en muchos casos también temas emergentes.
Bueno, ahora, maximice los resultados de su limitado tiempo de investigación. Investigue en una única plataforma que agilice el descubrimiento de millones de trabajos de posgrado junto con artículos de revistas, ponencias, actas de conferencias, preprints, patentes y libros, como se los comenté. Al integrar ProQuest Dissertation and Thesis Global dentro del universo Web of Science, ya tenemos una mejor forma de aprovechar el conocimiento humano, no solamente de tesis, no solamente de disertaciones, sino también combinar este conocimiento con artículos científicos publicados en revistas internacionales, pero también sacarle provecho a las patentes, a los libros y a las actas de conferencia. Ahora, descubra oportunidades para avanzar en su investigación, identifique las áreas emergentes de investigación y los programas de posgrado que participan en dichos temas de investigación. Realice revisiones bibliográficas más exhaustivas mediante la inclusión de estudios inéditos y perspectivas más diversas. Comprenda la evolución de un tema mediante resultados de investigación diversos y multidisciplinarios en un único conjunto de datos. Localice metodologías de investigación que no están publicadas en las revistas científicas arbitradas. Explore rápidamente la base de la investigación de tesinas y disertaciones sobre temas novedosos y de nicho y localice investigación que compartan parte de esa base. Aproveche un tesoro de investigación de posgrado agregada a ProQuest Dissertation and Thesis, ya que un estudio de psicología encontró que solo el 25% de esa información se convierte en artículos publicados en revistas. Esta integración abre el descubrimiento de trabajos inéditos que actualmente no están disponibles en la plataforma Web of Science. Es decir, ahora con la integración de ProQuest Dissertation and Thesis Global en Web of Science, abrimos una ventana o una plataforma de visibilidad internacional a todas estas tesis que están guardadas en un cajón, en un repositorio y que no tienen pues la oportunidad de alcanzar las computadoras de otros investigadores, otros estudiantes en el mundo cuando no se cuenta con acceso a Web of Science, ¿ok? Entonces, déjenme mostrarles el poder de la herramienta ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, un nuevo índice que se suma a la herramienta Web of Science, como lo tenemos en pantalla, compartiendo créditos con Medline, con Inspect, con la información de patentes, con la información que contamos de Cielo, Zoological Records, con información de preprints y obviamente con la colección principal de Web of Science. Ya lo mencioné, más de 5.7 millones de registros, 172 millones de referencias citadas, indexadas y enlazadas que conectan a las tesinas con la información de Web of Science, trabajos de posgrado de más de 4.000 universidades que representan más de 60 países y bueno, para los suscriptores de ProQuest Dissertation and Thesis Global, enlaza a más de 3 millones de documentos a texto completo que incluyen metodologías innovadoras y detalles experimentales descritos en el documento a texto completo y también conjuntos de datos no publicados y resultados encontrados solo en el documento de dichas tesis. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Integre el descubrimiento de disertaciones y tesis en los flujos de trabajo de los investigadores existentes. Aquí tenemos el ejemplo de la página de resultados de la herramienta ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, en el cual podemos, pues obviamente, filtrar la información por tipo de grado de la tesis, idioma, área de investigación, fecha de publicación, afiliación del dueño de la tesis o de la disertación, afiliación por país, etc. Pero también podemos explorar rápidamente la base de investigación de tesis y disertaciones y localizar trabajos de posgrado altamente citados, ya que contamos ahí en el punto número 2 la capacidad de filtrar por fecha o también por cantidad de citas recibidas de esas tesis, por otros documentos que utilizaron esa información para crear nuevo conocimiento científico. Imagínate que tú publicaste una tesis o una disertación y, bueno, no la publicaste, la creaste. Y al final esa información está siendo utilizada por otros expertos en la materia en otros países para crear nuevo conocimiento científico. Si yo no cuento con una integración de Web of Science y de ProQuest Dissertation and Thesis Global, nunca me enteraría
obviamente de cuál es el resultado o cuál es el impacto que tuvo mi tesis, pero esto le sirve tanto a los autores de las tesis como a las instituciones para demostrar su reputación, no solamente con documentos científicos ya publicados, sino también con la información de tesis y disertaciones que tienen en sus repositorios, porque nosotros al integrar la información de las tesis y disertaciones de ProQuest a Web of Science, en el punto número 2, podemos enlazar la información de las citas que recibieron esas tesis directamente con otros documentos publicados en revistas de alto impacto internacional e incluso tener también acceso a la bibliografía que hizo posible la creación de esa tesis o esa disertación. Además, podemos crear alertas para mantenerlos al tanto de las nuevas investigaciones de posgrado y también de las citas que van recibiendo esas tesis que tenemos dentro de Web of Science. Además, podemos también tener acceso al texto completo a través de los enlaces que tenemos en el punto número 4. Recordemos que el acceso al texto completo va a depender a la suscripción que tengamos directamente con ProQuest Dissertation and Thesis Global, que esa sería integrar a mi suscripción de Web of Science, porque hoy por hoy toda persona que tiene acceso a la herramienta Web of Science se agregó por default y sin costo adicional la sección de ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index para ver la información de tesis y disertaciones, pero esta se enriquece cuando tengo acceso a la suscripción de ProQuest Dissertation and Thesis Global para ver el texto completo. Entonces, recordemos que Web of Science es una herramienta referencial y cuando tenemos acceso a textos completos directamente con los editoriales o directamente con otras plataformas, podemos alimentar a Web of Science y podemos recuperar el texto completo. Aquí tenemos ya un registro de ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, en el cual pues encontramos en el punto número 1, como les decía, las citas que recibe la tesis por parte de documentos publicadas en la base de datos Web of Science. Les comenté que podemos crear alertas de citas y podemos ver en dónde está siendo citado mi documento, en qué base de datos. Podría ser en la base de datos de Cielo, podría ser en la base de datos de patentes de Derwent, podría ser que mi tesis esté siendo citada en algún índice pues externo como Inspect o como Medline o directamente en los índices primarios de la colección principal de Web of Science, que son pues las revistas o los documentos que forman parte del espectro de información de más alto impacto y más alta calidad a nivel mundial. En el punto número 3 tenemos el listado de referencias citadas extraídas del registro e integradas en la red de citas de Web of Science. Recordemos que Web of Science es el único índice real de citas que nos da el documento central, nos da las citas para ver dónde impactó la información y nos da también la bibliografía que ayudó a los autores a darle vida a su proyecto y de esa forma tener el antes y el después de los documentos que estamos analizando para poder tomar decisiones inteligentes de lo que estamos consumiendo. Además, el punto número 4, pues les comentaba, nos permite ver registros relacionados que comparten referencias con el documento central. La inteligencia artificial, que no es nueva pero está de moda, pues nos ayuda a obtener a través de un motor de recomendación, documentos que podrían estar ligados a mi interés central, que es el paper que tengo en pantalla, y eso podría ayudarme a darme un panorama más completo de investigación. Y en el punto número 5 nos dan artículos que recientemente hicieron referencia al título, es decir, quién está utilizando esta información para crear nuevo conocimiento. Entonces es algo bastante útil para darle un contexto a nuestra información y así, repito, tomar decisiones inteligentes. Pero la cosa no acaba ahí. Al integrar ProQuest Dissertation and Thesis Global dentro de Web of Science, vamos a poder hacer análisis a través de métricas e indicadores, porque recordemos que Web of Science no es una editorial, es una herramienta que nos ayuda a pues evaluar la información y también obviamente aplicarle métricas e indicadores para analizar el contenido y tomar decisiones de lo que estamos consumiendo. Entonces, dentro de Web of Science vamos a poder hacer análisis de resultados de la información de tesis y disertaciones de ProQuest para poder identificar
cuáles son los autores que tienen más experiencia en un tema, para poder saber cuál fue el origen de la idea, para saber desde cuándo se publican las tesis dentro de nuestra página de resultados y cuáles han sido las tesis más novedosas, para saber a qué universidades y a qué instituciones le pertenecen las tesis que tengo en mi página de resultados. Y bueno, nos permite hacer distintos análisis importantes sobre la información que tenemos en nuestro set de datos ya en la página de resultados. Entonces, es información de bibliometría aplicada a, pues, información de tesis y disertaciones. Ahora, algo muy importante, ya que la integración se hizo dentro de Web of Science y dentro de Web of Science tenemos la capacidad de crear o reclamar perfiles de investigadores, pues aquí le damos un espacio a los investigadores más jóvenes y también a los más experimentados de que vengan a Web of Science totalmente sin costo y generen su perfil para que se les asigne un código único de investigador de Web of Science, que es el Researcher ID, y desde muy jóvenes los investigadores puedan también tener un espacio personalizado para albergar su producción científica, pero en este caso, siendo una tesis o una disertación, yo puedo reclamar desde mi perfil también mi tesis, también mi disertación, mi tesina, y empezar a crear pues un espacio personalizado de trabajo a lo largo de mi carrera, donde ya tenga mi tesis y en un futuro empiece a almacenar mis papers ya publicados. Y como forma parte de esta información de Web of Science, obviamente tenemos el poder de las métricas que podrían ser las citas recuperadas, podemos tener también seguimiento de nuestro índice H, podemos también tener otros indicadores que nos van a dar, pues obviamente, más claridad del impacto de nuestro conocimiento ya publicado. Entonces, recuerden que ahora los que tienen tesis y disertaciones dentro de Web of Science a través de ProQuest Dissertation and Thesis Index van a poder reclamar su tesis e integrarla a su perfil. Y los que no tienen un perfil, vayan por favor, generen su perfil y reclamen su tesis si es que van empezando en este mercado y en este mundo de la investigación. Ahora, les comentaba, cuando tengo acceso a ProQuest Dissertation and Thesis Global, voy a poder ver el texto completo también a través de Web of Science. Entonces, es algo muy importante. No vayan a pensar que a través de Web of Science, porque ya vi listado de forma automática el ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, automáticamente tengo acceso al texto completo que me da Dissertation and Thesis Global. No. Para poder ver el texto completo, requiero suscripción a la parte de ProQuest Dissertation and Thesis Global. Y repito, hoy por hoy cualquier persona que tenga acceso a Web of Science va a poder ver el ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index a modo referencial. Ahora, ¿cuál es el valor que tiene la integración de estas dos plataformas? Bueno, investigue con una plataforma que agiliza el descubrimiento de millones de trabajos de posgrado junto con artículos de revistas, actas de conferencias, preprints, patentes y libros. Consulte una gama más amplia de perspectivas sobre un tema y realice revisiones bibliográficas más exhaustivas. Muestre su experiencia a sus compañeros y evaluadores reclamando su disertación o tesis en su perfil de investigadores de Web of Science. Justo lo acabo de mencionar. Explore la base de investigación para proyectos de posgrado y encuentre investigaciones relacionadas más rápido con la vinculación de citas. Y descubra un conjunto de metodologías no publicadas en revistas revisadas por pares. Ahora, eso es para los que tienen una suscripción a Web of Science y tienen acceso a ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index. Ahora, valor añadido para los suscriptores mutuos, quien tiene tanto la parte de Web of Science como la parte de Dissertation and Thesis Global. Obtenga un enlace directo al texto completo en la plataforma ProQuest desde la plataforma Web of Science. Explore más a fondo metodologías innovadoras, acceda a resultados experimentales no publicados en revistas arbitradas y aproveche el valor de sus recursos de ProQuest. Sáquenle jugo a su suscripción de ProQuest a través de Web of Science. Y ahora sí, déjenme mostrarles de forma rápida cómo funciona Web of Science y su integración con ProQuest Dissertation and Thesis.
Recordemos que el acceso a Web of Science es a través de una suscripción institucional. ¿Ok? Acérquense a su equipo de biblioteca para que les digan la ruta adecuada para poder ingresar a Web of Science. Y una vez que estemos en esta página, yo tengo la capacidad de habilitar la parte que dice búsqueda en. Y aquí tenemos a la colección principal de Web of Science. Voy a hacer un cambio al español de mi plataforma y al abrir pues las opciones de base de datos en mi suscripción, voy a ver el listado en el cual aparece ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index. Yo tengo una cuenta de administrador, por eso tengo acceso a muchas bases de datos. Obviamente su suscripción va a variar dependiendo de las necesidades de su equipo de investigación y su equipo de biblioteca. Entonces aquí tenemos pues una cuenta a full, pero lo que quiero mostrarles es que hoy por hoy van a tener acceso a ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index los que tengan suscripción a la plataforma Web of Science. Y al ingresar a ella, yo puedo hacer búsquedas en los más de 5 millones de registros que tenemos dentro de la herramienta y que es información de tesis que pertenece a centros de investigación y universidades. Corro una búsqueda como lo haría en la herramienta colección principal de Web of Science. La página de resultados no cambia y les comentaba que tenemos la posibilidad de filtrar la información por tipo de documento, ya sea doctoral o de un máster. Tenemos la capacidad de filtrar por temas. Yo hice una búsqueda muy rápida sobre energía y aquí tengo pues los distintos filtros que puedo aplicar. Bien, tengo la página de resultados. Tengo la capacidad de filtrar la información por fecha o por cantidad de citas. Aquí tenemos tesis ya que fueron citadas por otros 24 documentos que forman parte de la colección principal de Web of Science o forman parte de la plataforma Web of Science, es decir, información de tesis siendo citada por otros expertos en la materia que ya publican en revistas arbitradas e internacionales. Y tengo la capacidad de ver la bibliografía que hizo posible la creación de esta tesis en particular a través de la red de citas. Y también tengo la capacidad de tener una idea más completa, un panorama más completa a través de los registros relacionados que están ligados al tema de mi tesis central en mi primer resultado. Puedo ingresar a la tesis y les mostraba que tengo la capacidad de crear algunas alertas de citas para saber cuándo alguien esté citando este documento. Tengo la capacidad de ver pues en dónde recibieron citas, bueno, qué base de datos fue la que tiene el documento que está citando esta tesis en particular. Aquí tenemos 23 en la colección principal de Web of Science. Tenemos citas en Biosis y en el Chinese Citation Database. Recuerden que aunque no cuadren los números es porque la colección principal de Web of Science comparte revistas con Biosis o comparte revistas con el Chinese Science Citation Database y obviamente pues esto hace que no cuadre pues el total de citas porque tenemos 23 en la colección principal y una cita por ahí que está faltando se encuentra en Biosis o en el Chinese, ¿ok? Pero a su vez, repito, Chinese y Biosis comparten revistas con la colección principal, por eso es como pues se traslapa la información o se tiene un mayor número de citas, pero es porque las revistas de la colección principal también podrían formar parte de alguna de las bases de datos que aparecen en la parte inferior. Entonces no es que se esté inflando los datos, es que se comparten revistas entre bases de datos. Una revista no es exclusiva para una base de datos en particular, esta puede estar en más de una base de datos y por eso pues tenemos estos datos que no cuadran de forma aparente, pero no, sí cuadran. Tenemos el tipo de documento, es una tesis, tenemos el resumen en inglés, que es muy importante, aunque la tesis esté en español o esté en francés, recordemos que se hace la traducción del título y del abstract al inglés para poder tener la información en acceso internacional, porque duela a quien le duela, gusta a quien le guste, el idioma de la ciencia, pues al final es el idioma inglés, ¿ok? Más abajo tenemos algunas palabras clave, tenemos la capacidad de hacer clic en esos enlaces para ampliar nuestros conocimientos de tesis en ciencias aplicadas o en ingeniería ambiental. Al darle clic en esto nos va a llevar a una página de resultados con más datos enfocados a tesis de esos campos. Y bueno, tenemos acceso a las referencias citadas, acceso a la información que hizo posible la creación de la tesis que tenemos en pantalla. Y bueno, lo más importante, como yo tengo una suscripción también a ProQuest Dissertation and Thesis Global,
puedo también hacer clic en la opción de texto completo para poder ir a mi suscripción de ProQuest y consumir la información y tener pues el full text sin ningún problema para descargar. ¿Ok? Entonces aquí yo tengo ya la integración de dos grandes plataformas, dos grandes productos, tanto Web of Science como ProQuest, dentro de sus soluciones Web of Science como base de datos. Perdón, como un índice dentro de Web of Science, el ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index, y también tenemos acceso a los textos completos de ProQuest Dissertation and Thesis Global, ¿ok? A través de lo que antiguamente era ProQuest como una empresa por separado a lo que hoy, pues les comentaba, Clarivate la adquirió. Pero más después de esto, listo, déjenme regresarme a la parte de al programa de diseminación de ProQuest, amplía el alcance global de su investigación de posgrado. Es lo que les comentaba, ustedes se pueden unir a estos millones de tesis y disertaciones a través de su institución. Es muy fácil y además es gratuito. Es decir, yo tengo mi repositorio de tesis y disertaciones en mi institución y quiero que el mundo las pueda consumir. Quiero presumir al mundo mi reputación, la calidad de mis estudiantes, de mis descubrimientos. Y bueno, eso lo puedo integrar, como les comentaba, a Web of Science, a este nuevo índice de tesis y disertaciones. Ahora, el proceso es sencillo porque se hace de forma digital. Así se hace la recolección de la información. Hay un mínimo esfuerzo, solo se requiere pues compartir algunos protocolos y la recolección se lleva a cabo mensualmente, por lo que la mayoría del contenido actual puede ser accesible rápidamente desde todo el mundo. El contenido embargado se respeta y se excluye de acuerdo con las solicitudes y los derechos de autor. Entonces las instituciones tienen que contactarnos, firmar un acuerdo, la universidad aprueba la recopilación de las tesis y disertaciones. Se integran las disertaciones a nuestra plataforma y comienza el proceso de cosecha a través de ProQuest. Los editores de ProQuest crean metadatos y enlaces de citas, esas redes citas que les mostré, citas, referencias citadas, y también se agrega obviamente el PDF a esta información. Se indexa en Web of Science y se entrega, hay una entrega de XML. Ahora, algo muy importante para los que están preocupados por derechos de autor. Preservamos y protegemos los derechos de autor, eso sí, y el acuerdo de licencia de ProQuest no es exclusivo, lo que significa que los autores conservan el 100% de sus derechos y la propiedad de sus obras. Los autores conservan todos los derechos para retirar su tesis en cualquier momento, se aceptan todos los embargos, tanto prospectivos como retrospectivos. Los autores tienen derecho al pago de regalías, en el que sea el caso, y las tesinas y tesis de ProQuest se publican con número ISBN, ¿ok? Entonces, nosotros no somos dueños de la información, no tenemos ningún tipo de propiedad o de derecho sobre esa información. Les pertenece directamente a los autores y a las instituciones, e incluso una tesis tiene un fee para poder consumir el texto completo, pues le pertenecen a las instituciones y le pertenecen a los autores. Nosotros simplemente somos una plataforma para darle a conocer al mundo lo que existe en sus instituciones. Es subirse a un escenario con nuestras tesis y disertaciones si es que somos una universidad. Bueno. Ahora, pues la integración con Web of Science amplifica el alcance global de su investigación de posgrado y, bueno, incluye sus tesinas y tesis en los ecosistemas de Web of Science y ProQuest, maximiza la capacidad de descubrimiento de su investigación de posgrado por parte de millones de usuarios de ProQuest y Web of Science a través de algunos dashboards y realice seguimiento y analice el impacto y la visibilidad de sus trabajos de posgrado. Bueno, todo esto ya lo mencioné. Al final de cuentas, al integrarse a este programa de diseminación de información, se integran a ProQuest y a su vez también se integran a Web of Science. Y al final, pues, lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con el equipo
de relaciones académicas de Clarivate. Aquí es el correo electrónico academic.relations@clarivate.com y con todo gusto les vamos a dar las informaciones necesarias para que puedan hacer la integración de sus tesis y disertaciones a ProQuest Dissertation and Thesis Global y a su vez a ProQuest Dissertation and Thesis Citation Index a través de Web of Science. No pierdan la oportunidad de que el mundo reconozca su conocimiento, su reputación y su impacto que tienen a través de las tesis y sus disertaciones. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Soy su amigo el maestro Fernando Franco. Muchas gracias.